Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Por favor, si me confirman, si pueden visualizar mi pantalla. A ver, vamos a ver nuevamente. Ahora sí, pueden visualizar mi pantalla. Bien, jóvenes, vamos a comenzar con la clase de hoy con lo referente a lo que es capacidades y niveles de servicio en obras viales. Correcto, vamos a ver primero la parte teórica, luego vamos a pasar a la parte aplicativa. Bien, lo referente a capacidades y niveles de servicio, lo que son obras viales, nos va a servir mucho para nosotros en base a un volumen de demanda que nosotros hemos determinado en base a un estudio de tráfico, llegar a hacer predicciones, digamos, de una infraestructura vial. Podemos llegar a mejorar la capacidad de la vía, podemos tomar una decisión, digamos, si vamos a mejorar esta vía o tal vez vamos a rehabilitarla o tal vez necesite una construcción nueva, en el cual nosotros, en base al volumen y a las condiciones reales de un proyecto, nosotros vamos a analizar tanto la capacidad y los respectivos niveles de servicio esperados en una vía. En este caso, lo que servirá para evaluar las características y restricciones, lo que son de tránsito, geométricos, ambientales, calidad de servicio, que ofrecer a los usuarios, que es el principal fin. Con el fin de realizar también ajustes necesarios en el futuro o también en el presente de una infraestructura vial, en el cual en base a factores y o parámetros considerados vamos a diseñar todos los parámetros geométricos de una infraestructura vial. Ahora, para la ejecución de dicho análisis, representa a continuación algunos conceptos generales, tanto como es de capacidad y niveles de servicio. Si nosotros hablamos del concepto de capacidad netamente, va a ser lo que es el número máximo de vehículos que pueden pasar por un punto determinado de una vía o de un canal en una o varias direcciones durante un tiempo determinado. Generalmente, cuando realizamos el conteo vehicular, lo vamos a realizar de 15 minutos en 15 minutos. Mejor dicho, entramos de 15 minutos a 15 minutos. Podemos empezar, por ejemplo, a las 6, luego a las 6:15, de 6:15 a 6:30, de 6:30 a 6:45, y así sucesivamente. Entramos de 15 minutos. Bajo las condiciones reinantes, ya sea de diseño y de tránsito, se expresa en vehículos por hora. Ahora, para determinar la capacidad de un sistema vial, ya sea un sistema vial rural o ya sea un sistema vial urbano, no solo es necesario conocer sus características físicas o geométricas, sino también las características de los flujos vehiculares, bajo una variedad de condiciones físicas y de operación. En un estudio de capacidad de un sistema vial, al mismo tiempo, un estudio cuantitativo es un estudio cualitativo también, en el cual nosotros vamos a cuantificar la cantidad de vehículos que van a pasar en un determinado tramo y en base a cualidades de la vía, nosotros vamos a determinar a qué nivel de servicio va a pertenecer. Tenemos el nivel de servicio A, B, C, D, E y F, que según el manual HCM, de Manual de Capacidades de Carreteras, nosotros vamos a poder determinar a cuál pertenece una vía en estudio, en el cual también va a determinar, permite evaluar la suficiencia en el aspecto cualitativo y permite evaluar la calidad en el aspecto cualitativo del servicio que se va a ofrecer a los usuarios. Ahora, la teoría de capacidad de carreteras desarrollada por la TRB, en el cual a través de su manual de capacidad de carreteras y calidad de servicio, en el cual nosotros tenemos el manual HCM vigente, en el cual constituye una herramienta donde nos da el procedimiento para nosotros poder analizar la calidad de servicio de cualquier infraestructura vial. Este manual lo utilizamos también en la actualidad en el Perú para poder determinar en una infraestructura vial cuál es su capacidad de servicio, en el cual capacidad y niveles de servicio que va a ofrecer a los usuarios. Entonces, nosotros vamos a ver el resumen de algunos principios básicos y se dan algunas tablas elaboradas para ilustrar el concepto de capacidad y nivel de servicio en situaciones particulares, así como los valores que aquí muestran deben ser considerados solo como indicadores que permiten ilustrar órdenes de magnitud para condiciones particulares en el Perú. Acá tenemos la teoría de capacidad de carreteras
da un tratamiento diferente al problema según se trate de ya sea una carretera de 2 carriles con tránsito bidireccional. En estos casos se debe considerar que la vía no tiene control de accesos, pero tiene prioridad sobre todas las demás vías que la empalman o cruzan. En caso existan vías de mayor importancia, deberá sectorizarse el camino y analizar por separado los sectores así determinados. Posiblemente el punto de cruce pasará a ser un punto crítico. También tenemos en la teoría de capacidad de carreteras que cuentan con por lo menos con 2 carriles adyacentes por calzada para cada sentido de tránsito sin control de accesos. Puede tratarse de una sola calzada sin separador central o de calzadas separadas. En el caso también tenemos de carreteras de 2 o más carriles para el tránsito unidireccional por calzada con control total o parcial de accesos. Corresponde al caso de autopistas que cumplan con las condiciones descritas. Nosotros, a fin de establecer las condiciones ideales o de referencia para lo que es establecer las condiciones para obtener los máximos volúmenes para una cierta calidad de flujo, se definen condiciones ideales respecto al del tránsito y de las características de la vía. Para condiciones que se apartan de las ideales, la metodología define coeficientes de corrección que permiten calcular los volúmenes máximos asociados a una calidad de flujo, en el cual nosotros tenemos condiciones ideales o de referencia como las de flujo de tránsito continuo, libre de interferencias, tenemos la del flujo del tránsito existente. El método considera solamente vehículos ligeros, lo que son automóviles y camionetas. Ellos implican la aplicación de factores de corrección por la presencia de vehículos pesados en función a la topografía de terreno. Tenemos los que de carriles de 3.60 metros con bermas iguales o mayores a 1.80 metros, libres de obstáculos. En el manual HCM consideramos como obstáculo a objetos que tengan mayor altitud a 0.15 metros de alto, de 0.15 metros a más, y su influencia será diferente si se trata de obstáculos continuos o aislados. También tenemos en el caso del alineamiento horizontal y vertical, debe tener una velocidad promedio, un VDC, velocidad de diseño de sus diversos elementos geométricos, ponderado por la longitud, igual o mayor a 110 kilómetros por hora. En el caso de carreteras de 2 carriles con tránsito bidireccional, debe contarse además con distancias de visibilidad adecuadas para adelantar en forma continua a lo largo de todo el sector en estudio. Ahora, en la práctica, la segunda condición es de rara ocurrencia, ya que lo normal es que el flujo existan camiones, cualquier vehículo de carga con 6 o más ruedas, en el caso de camiones, y buses para el transporte público. La presencia de estos vehículos implica un factor de corrección cuyo valor base está determinado para trazos que se desarrollan por terrenos de topografía plana. Ahora, cuando la topografía en general ondulada o montañosa, la metodología requiere efectuar correcciones adicionales. La capacidad de vía, según la norma de G 2018, define como el número máximo de vehículos por unidad de tiempo que pueden pasar por una sección de vía bajo condiciones normales prevalecientes de tránsito. Normalmente se expresa como un volumen horario, cuyo valor no debe sobrepasarse o no debe ser mayor a las condiciones prevalecientes cambiantes. Ahora, en la tabla 211.02, nosotros tenemos las capacidades ideales que podemos considerar en una vía. Justamente dice ideales porque no ha sido en base a un estudio de tránsito, ¿no? No ha sido en base a un estudio de tránsito definido para un tramo en específico, sino que se ha realizado en base a estudios estadísticos y ha llegado a una cantidad de volumen de tránsito, digamos, para un sentido de tránsito unidireccional, de tránsito que evita tener que compartir los carriles para efectos de adelantamiento. Tiene una importancia capital en la capacidad de una carretera. Las cifras mencionadas representan valores medios determinados. Cuando habla de medios, siempre hablamos de un promedio que se ha realizado en base a varias, muestras que se han tomado como referencia, mediante procesos de medición directa y son actualmente aceptados como válidas internacionalmente. Podemos utilizar para el trabajo que estamos realizando, como no estamos realizando un estudio de tránsito en específico, podemos utilizar estos valores, tanto en el sentido de tránsito unidireccional o en el sentido de tránsito bidireccional, que es lo más común, de 2 carriles, puede ser multicarril, puede ser una carretera de 2 carriles por sentido, 3 o más carriles por sentido. Generalmente tenemos bidireccional de 2 carriles para una capacidad
en cantidad de vehículos por hora por carril de 2.800 vehículos por hora en ambos sentidos en este caso. Acá en los otros casos son vehículos por hora por carril. Ojo, hay que tener en cuenta las unidades que se está utilizando. Ahora, la tabla 211.02, la capacidad de carreteras de 2 carriles, tenemos en las carreteras de 2 carriles, la capacidad está afectada por el reparto del tránsito por sentidos. Nosotros el tránsito ideal podemos asumir que el 50% se va a distribuir para la ida y el 50% se va a distribuir para la vuelta, en la dirección en estudio y en el sentido contrario. En el caso de esta tabla, nosotros podemos realizar alguna repartición ideal que podemos tomar también para nuestro trabajo. En el caso de la repartición, que ahora vamos a ver para qué nos sirve en el ejemplo, en el cual nosotros vamos a tomar un porcentaje para todo lo que es ida y un porcentaje para lo que es vuelta. ¿Correcto? O sea, de la capacidad total en vehículos por hora, un porcentaje lo vamos a asumir para la ida, un total para la vuelta. En este caso va a ser un 100% para cada caso. Ahora, la relación de la capacidad y capacidad ideal también nos va a servir como un factor de corrección para realizar nuestros cálculos de capacidades y niveles de servicio. Ahora, vamos a pasar al concepto de nivel de servicio. Nosotros, si hablamos de nivel de servicio, para medir la calidad del flujo vehicular se usa el concepto de nivel de servicio, que viene a ser una medida cualitativa que describe las condiciones de operación de un flujo vehicular y de su percepción por los motoristas y o pasajeros o conductores. Ahora, en el caso de la condición se describen en términos de factores tales como velocidad y el tiempo de recorrido, la libertad de las maniobras, la facilidad que se puede transitar en esta vía, la visibilidad del estado de tránsito actual en la vía que estamos estudiando, la comodidad, la conveniencia, la seguridad vial, entre otros factores que pueden ser visibles para nosotros asumir y decir, allá tiene una buena transitabilidad, digamos, una infraestructura vial. Y de acuerdo a esto, nosotros vamos a subdividir, digamos, el nivel de servicio en nivel de servicio A, B, C, D, E, F, desde la mejor hasta la peor que podamos tener. Ahora, en este caso, en lo que es niveles de servicio, según la norma de G 2018, acorde a la teoría de capacidad de carreteras, cuando el volumen de tránsito es del orden de la capacidad de la carretera, las condiciones de operación son malas aun cuando el tránsito y el camino presentan características ideales. En efecto, la velocidad de operación considera o fluctúa alrededor de 48 kilómetros por hora para la totalidad de los usuarios y la continuidad del flujo será inestable, pudiendo en cualquier momento interrumpirse, pasando de un flujo máximo a un flujo cero durante el periodo de detención. Ahora, es necesario, por lo tanto, que el volumen de demanda sea menor que la capacidad de la carretera, para que esta proporcione al usuario un nivel de servicio aceptable. La demanda máxima que permite un cierto nivel o calidad de servicio es lo que se define como volumen de servicio. La metodología TRB define como 4 niveles de servicio, A, B, C, D, en el caso que permiten condiciones de operación superior a las antes descritas, en el cual también determina el nivel E o nivel F cuando la carretera opera a capacidad menor a la que ha sido diseñada, un flujo forzado. En el caso cuantitativamente, los niveles de servicio se establecen a partir de la velocidad de operación que permiten y la densidad en vehículos kilómetro por carril para condiciones prevalecientes en la carretera. Dicho de otro modo, el límite inferior de un nivel de servicio queda definido por el volumen máximo que permite alcanzar la velocidad de operación específica como propia de ese nivel. Ahora, los niveles de servicio abarcan un rango de volúmenes menores que en el volumen de servicio que permiten velocidades de operación mayores que la mínima exigida para cada nivel. Cuando el volumen disminuye y la velocidad de operación aumenta hacia el rango definido para el nivel superior, indica que se ha alcanzado dicho nivel. Por el contrario, si el volumen aumenta y la velocidad disminuye, se pasan las condiciones definidas para el nivel inferior. Las características principales, nosotros lo podemos tener, digamos, para un nivel A, corresponde a condiciones de libre flujo vehicular. En este caso, las maniobras de conducción no son afectadas por la presencia de otros vehículos y estas condiciones únicamente por las características geométricas para las cuales ha sido diseñada la carretera y las decisiones del conductor al momento de sobrepasar la velocidad de diseño
o ir a la velocidad de diseño o puede ir menos. En ese sentido, el conductor tiene libre maniobra de transitabilidad por esta vía. En este nivel de servicio ofrece también la comodidad física, psicológica al conductor. Las interrupciones menores para circular son fácilmente amortiguadas sin que exija un cambio en la velocidad de circulación. Ahora vamos disminuyendo al nivel de servicio B, en el cual también se consideran condiciones o buenas condiciones de libre circulación, aunque la presencia de vehículos que van a menor velocidad pueden influir en los que se desplazan más rápido. Las velocidades promedio de viaje son las mismas que en el nivel A, pero los conductores tienen menor libertad de maniobra. Las interrupciones menores son todavía fácilmente absorbibles, aunque los deterioros locales del nivel de servicio pueden ser mayores que en el nivel anterior. Vamos disminuyendo a un nivel C. En este caso, la influencia de la densidad del tráfico, del volumen del tráfico en la circulación vehicular determina un ajuste de la velocidad. La capacidad de la maniobra y las posibilidades de adelantamiento se ven reducidas por la presencia de grupos de vehículos. En las carreteras de varios carriles con velocidades de circulación mayores a 80 km por hora, se reducirá el libre flujo sin llegar a la detención total. Las interrupciones menores pueden causar deterioro local en nivel de servicio y se formarán colas de vehículos ante cualquier interrupción significativa de tráfico. Tenemos el nivel de servicio D, en el cual la capacidad de maniobra se ve severamente restringida debido a la congestión del tránsito que puede llegar a la detención. La velocidad de viaje se reduce por el incremento de la densidad vehicular, formándose colas que impiden el adelantamiento a otros vehículos. Solo las interrupciones menores pueden ser absorbibles sin formación de colas y deterioro del servicio. Ahora, tenemos el nivel de servicio E. En este caso, el nivel de servicio E, la intensidad de la circulación vehicular se encuentra cercana a la capacidad de la carretera. Los vehículos son operados con un mínimo de espacio entre ellos. ¿Qué más tenemos? Manteniendo una velocidad de circulación uniforme, las interrupciones no pueden ser disipadas rápidamente. Ahora, generalmente se ocasionan colas que ocasionan que el nivel de servicio se deteriore ya básicamente hasta llegar a un nivel F. En el caso de las carreteras de varios carriles con velocidad flujo libre entre 70 y 100 km por hora, los vehículos desarrollan velocidades menores que son variables e impredecibles. Y finalmente tenemos el nivel de servicio F, en el cual este nivel de servicio, el flujo presenta forzado y de alta congestión, lo que ocurre cuando la intensidad del flujo vehicular, en este caso la demanda, el volumen de la demanda en vehículos por hora, llega a ser mayor que la capacidad de la carretera. Bajo estas condiciones se van a formar lo que son las colas, la interrupción del flujo vehicular en cortos movimientos seguidos de paradas. Debe notarse que este nivel F se emplea para caracterizar tanto el punto de colapso como las condiciones de operación dentro de la cola vehicular. En este cuadro tienen un pequeño resumen, los niveles de servicio en carreteras en volumen total en ambos sentidos, en el cual tienen nivel de servicio A, en el cual la característica principal viene a ser el flujo libre, la velocidad de operación mayores o iguales a 95 km por hora, nivel de servicio B, flujo estable, velocidad de operación mayores o iguales a 85 km por hora, el nivel de servicio C tiene un flujo estable, velocidades de operación mayores o iguales a 80 km por hora, tenemos el nivel de servicio D, un flujo próximo inestable, velocidades de operación mayores o iguales a 80 km por hora. Tenemos el nivel de servicio E, que da un flujo inestable, velocidades de operación menores a 80 km por hora, que puede variar mucho. El nivel de servicio F tiene un flujo forzado, intermitente, con características imprevisibles, velocidades de operación menores a 50 km por hora. También en este cuadro de resumen tienen el nivel de servicio en autopistas, volumen total en un sentido. Igual tienen el nivel de servicio A, flujo libre, velocidades mayores a iguales a 95 km por hora, nivel de servicio B, flujo estable, velocidades mayores iguales a 90 km por hora. Tienen el nivel de servicio C, tiene un flujo estable, velocidades de operación mayores iguales a 80 km por hora. El nivel de servicio D, flujo próximo inestable, velocidad de operación alrededor de 65 km por hora. El nivel de servicio E tiene un flujo inestable, velocidad de operación entre 50 y 55 km por hora.
El nivel de servicio F tiene un flujo forzado intermitente con características imprevisibles, velocidad de operación menores a 50 kilómetros por hora. Ahora, ¿para qué nos sirve el conocimiento de los niveles de servicio y de la capacidad de una vía? Nos sirve netamente en el proyecto de una nueva vía. Cuando nosotros vamos a diseñar una nueva vía, tenemos que determinar una capacidad de un nivel de servicio, en el cual nos va a servir para nosotros más adelante tal vez mejorar esta capacidad y nivel de servicio de esta vía, realizar mejoras, tal vez puede ser un mantenimiento, una rehabilitación, o tal vez más adelante tenemos que realizar tal vez la construcción de una nueva vía, en el cual la investigación de condiciones de operación de una vía existente, el estudio de saturación de una vía que nos va a servir para proyectar y definir la situación actual del nivel de servicio de una infraestructura vial y proyectarnos a un nivel de servicio que queramos conseguir tal vez en un futuro. Ahora, como les había mencionado en temas anteriores, este tema también les puede servir de mucho cuando más adelante quieren realizar tal vez una tesis. Hay bastante información respecto al tema, pueden realizar una tesis de lo que es el análisis de las capacidades y niveles de servicio de una infraestructura vial determinada, ya puede ser una carretera nacional, puede ser local, ustedes pueden elegir el tipo de carretera, tal vez a nivel nacional, regional, local, distrital, y pueden realizar su análisis de capacidades y niveles de servicio. ¿No? También les había hablado de taludes, también que es un tema interesante, y así les he estado dando algunos temas pequeños que pueden servirles a ustedes para incentivarles a un proyecto de investigación futuro. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, jóvenes, o alguna duda? ¿Está claro? Un momento, vamos a continuar con la segunda parte, con la parte aplicativa. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a comenzar con esta parte, con lo que es netamente la aplicación de lo que es capacidades y niveles de servicio. En la aplicación, en este ejemplo de aplicación, nosotros vamos a ver en base al manual HCM, el cual nos ayuda a nosotros a calcular el nivel de servicio de una carretera de 2 carriles, según su metodología que nos establece este manual de niveles, capacidades y niveles de servicio de infraestructuras viales. Nosotros en este manual encontramos todos los pasos que nos van a servir para nosotros llegar a calcular la capacidad y nivel de servicio. Ahora, ¿qué necesitamos o qué datos necesitamos para nosotros calcular la capacidad y niveles de servicio? Necesitamos saber, en este caso, cuántos kilómetros es nuestra carretera. En este caso, nosotros vamos a tener una carretera de una red vial fundamental de 10 kilómetros de recorrido o de 10 kilómetros de longitud. Vamos a tener, en base al estudio de tráfico, un volumen de demanda de 1.200 vehículos por día. Estos 1.200 vehículos por día va a ser la sumatoria de los vehículos que van a estar en ida más los vehículos que van a estar en retorno. Correcto. Estos vehículos, esta cantidad de volumen de tránsito, ustedes lo pueden sacar de reglamento, de la norma de G 2018 que les estaba mencionando hace unos momentos, que nosotros tenemos algunos volúmenes teóricos que podemos utilizar. Acá tenemos en la tabla 211.01 y tenemos en la tabla 211.02. Correcto, en esas tablas les va a servir. Y también la proporción que van a tener, esta proporción que nosotros vamos a tener tanto en el porcentaje de ida como el porcentaje de vuelta, también lo pueden sacar de esas tablas. Correcto, para el caso del trabajo escalonado que están realizando. La distribución direccional durante el periodo de diseño. En este caso, la distribución direccional durante el periodo de diseño estamos tomando 60 y 40, 60% para la ida y 40% para la vuelta. En total, la sumatoria del 100% va a ser de 1.200 vehículos por hora. Ahora, ¿de dónde han sacado esta distribución bidireccional? Lo han sacado de un estudio de tránsito, han hecho un conteo vehicular tanto para la ida, tanto para la vuelta y han visto su incidencia que hay en cada uno de ellos. Con eso han llegado a una proporción de que 60% es para la ida y el 40% para la vuelta. Ahora, el PHF va a ser, en este caso, el factor de hora pico. Este factor de hora pico, ustedes también el factor de corrección, les había mencionado que lo pueden sacar de la tabla.
lo pueden sacar de la tabla 211.02, acá lo tienen. Correcto, es un factor de corrección que les va a servir para el cálculo de capacidades y niveles de servicio. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el porcentaje de zonas de no adelantamiento. Este porcentaje de zonas de no adelantamiento, ustedes por el momento lo van a asumir. Generalmente estas zonas de no adelantamiento, nosotros cuando vamos a calcular las distancias de visibilidades, tanto distancia de visibilidad de parada, de adelantamiento, visibilidades de cruce, banquetas de visibilidad, nosotros vamos a ver qué zonas tenemos, digamos, los, entre comillas, puntos ciegos, ¿no? En el cual nosotros vamos a señalizar el pavimento de la señalización horizontal y vamos a especificar o indicar al conductor que son zonas que no se deben de adelantar. Correcto, nosotros por el momento vamos a asumir un porcentaje de ellos. Entonces vamos a tener que, digamos, para este caso es el 30% las zonas que no se van a adelantar en ambas direcciones. Ahora, ¿qué más tenemos? El tipo de terreno, ustedes ya lo tienen definido. Vamos a tener un tipo de terreno, en este caso, ondulado. Entonces, me decía en algún grupo, me decía, si yo tengo prevaleciente un terreno, digamos, escarpado, ondulado, combinaciones de plano, etcétera, ¿cuál voy a predominar? Siempre hay que tratar de predominar para nuestros cálculos el que tiene una topografía más este cacho caprichosa, ¿no? Entonces, vamos a llegar con esa topografía que es la que vamos a tratar de trabajar nuestros cálculos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más tenemos? Del estudio de tránsito nos indica que el 20% es la incidencia de camiones y el 5% la incidencia de vehículos recreacionales. También es un dato del estudio de tránsito. ¿Qué más tenemos? El ancho de carril. El ancho de carril tenemos de 3.60 metros. ¿Correcto? Entonces, de 3.60 metros el ancho de carril, y tenemos un ancho de berma de 1 metro. Ahora, ¿qué más tenemos? 10 puntos de acceso. Esto ustedes tienen que, en su tramo de carretera, ver cuáles son los puntos de acceso a esta vía. Puedo tener tal vez viviendas aledañas, puedo tener tal vez algunos centros poblados, algunos distritos que voy a pasar, etcétera, ¿no? Y voy a ver cuántos accesos tengo a los 20 kilómetros, en el caso de ustedes, de la carretera que están diseñando. En este caso, en estos 10 kilómetros, voy a tener 10 puntos de acceso. Ahora, en el caso del FFS va a ser la velocidad del flujo libre. Esta velocidad del flujo libre tengo que es 80 kilómetros por hora. Ustedes esta velocidad del flujo libre van a utilizar la velocidad de diseño, el rango máximo. Ahora, ¿cómo sabíamos el rango de la velocidad? El rango de la velocidad nosotros teníamos la tabla 204.01. En base a la clasificación por demanda y orografía teníamos un rango de velocidad, desde un mínimo hasta un máximo. Esa velocidad máxima, por eso es velocidad de flujo libre, la va a ser la máxima posible, esa es la que voy a utilizar para el caso del diseño de mi carretera. En este caso, digamos que es de 80 kilómetros por hora. Ahora, el primer paso que nosotros vamos a realizar es identificar todas las características de la vía y pasarlo al sistema inglés. Vamos a pasar a unidades inglés. Ahora, en este caso, por ejemplo, vamos a tener el segmento de 10 kilómetros de la red vial fundamental, vamos a tener el volumen de demanda de 1.200 vehículos por hora, vamos a tener la distribución direccional de 60 y 40, 60% para la ida y 40% para la vuelta. Vamos a tener el factor de hora pico de 0.93, esto ya se explicó anteriormente en la diapositiva, 30% de zonas no adelantamiento, terreno ondulado, lo que es 20% para camiones, 5% recreacionales, y acá sí vamos a hacer una conversión. En el caso del ancho de carril, 3.60 del ancho de carril lo vamos a pasar a pies, que sería 12 pies. En el caso del ancho de la berma, que es 1 metro, lo vamos a pasar a pies, que sería 3.3 pies. Ahora, tenemos los puntos de acceso. Tenemos 10 puntos de acceso por kilómetro. Si lo pasamos a milla, tendríamos 16 puntos de acceso por milla. Estamos pasando las unidades. Y la estimación del flujo libre, lo vamos a pasar de kilómetros por hora, lo vamos a pasar a millas por hora. De 80 kilómetros por hora estamos pasando que serían 50 millas por hora. ¿Correcto? Todos esos datos vamos a necesitar para aplicar y calcular el nivel de servicio. Ahora, por eso es justamente cuando hablamos de la teoría del nivel de servicio, necesitamos conocer ciertos criterios de la vía y ciertas características. Esas son las características que necesitamos saber para nosotros determinar nuestro nivel de servicio. Todas las características, el tramo de la carretera, el volumen de la demanda, distribuciones direccionales,
factor de hora pico, cuáles son las zonas de no adelantamiento, qué tipo de terreno estoy utilizando, el porcentaje de incidencia de camiones y de vehículos recreacionales, el ancho del carril, el ancho de la berma, los puntos de acceso para la carretera y la velocidad de flujo libre. Todas esas características necesito saber para determinar el nivel de servicio. Entonces, acá tenemos un pequeño esquema que va a ser para nosotros el esquema que son de los pasos que hay que seguir para nosotros llegar a las características de la vía y la metodología que se va a seguir desde el paso número 1, que vienen a ser los datos de ingreso, el paso número 2, estimación de la velocidad del flujo libre, ajuste, el paso número 3, ajuste del volumen para el ATS, paso número 4, estimación del ATS, paso número 5, ajuste del porcentaje del tiempo de espera, paso número 6, estimación del porcentaje de tiempo de espera, y el paso número 8 o el paso número 7 va a ser ya netamente la determinación del nivel de servicio y la capacidad. Ahora, en el paso número 2, que es estimación del flujo libre, nosotros vamos a tener que la estimación de la velocidad del flujo libre, el FFS, al no contarse con una medición de la velocidad de flujo libre, sino con una estimación de la misma, debe ser ajustada mediante la siguiente ecuación. Entonces, la estimación de la velocidad del flujo libre va a ser igual a un BFFS, ¿correcto? ¿Qué es este BFFS? Viene a ser, en este caso, en el ejemplo contamos con una vía paralela, digamos, podemos tener una vía paralela o podemos contar, digamos, con nuestra normativa, que en el caso de la norma de G 2018, en la tabla 204.01 tenemos rangos de velocidades que podemos asumir de acuerdo a nuestra clasificación por demanda y orografía. Entonces, vamos a utilizar la máxima, como les había mencionado, la velocidad estimada, la velocidad del flujo estimada, que es 50 millas por hora, que ya lo hemos convertido, de 80 kilómetros por hora a 50 millas por hora. Eso va a ser nuestro BFFS. Correcto, si no tengamos estos datos, podemos tratar, tal vez, por ejemplo, contamos con una vía paralela similar al ejemplo, con las mismas características, y podemos asumir esta velocidad como nuestra velocidad de flujo libre. Entonces, la estimación de la velocidad del flujo libre va a ser corregida, la velocidad del flujo libre que tenemos, que es 50, menos el FLS. ¿Qué es un FLS en este caso? Es el factor de ancho de carril y de berma. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, 12 pies como ancho de carril y tenemos 3 pies como ancho de berma. ¿Qué más tenemos? El FA, que va a ser el factor de puntos de acceso. ¿Correcto? Entonces, en esta tabla nosotros vamos a determinar el FLS, que viene a ser el factor del ancho de carril y de berma. ¿En base a qué? Tenemos el ancho de la berma, el ancho de carril, que son en este caso menores o iguales a 12, y tenemos el ancho de la berma, que es de 3.3 pies. Por eso hemos pasado a pies, porque en el sistema inglés nuestras tablas del manual HCM se encuentran en pies, se encuentran en este caso en medidas inglesas. Ahora, en el caso de la berma tenemos de 2 a 4. Entonces, si intersectamos lo que es el ancho de carril y de la berma, vamos a tener un factor de ancho de carril y de berma de 2.6. Correcto, acá tenemos los 2.6 que hemos calculado. Ahora, ¿qué más tenemos? El siguiente factor es de puntos de acceso. En los puntos de acceso nosotros tenemos 16 puntos de acceso por milla, ¿correcto? Entonces, los 16 puntos de acceso se encuentran entre 10 y 20. Acá tenemos 16, interpolamos 2.5 y 5, vamos a tener 4. Entonces, ya tenemos, en este caso, todos los datos que necesitamos. Sería simplemente la estimación de la velocidad del flujo libre, 50 menos 2.6 menos 4, igual a 43.4 millas por hora. Correcto, ese es el paso número 2. Ahora, en el paso número 3, consiste en corregir el volumen de la demanda forado en un volumen representativo para el cálculo del ATS, que viene a ser la velocidad de viaje promedio. El paso número 3 se va a denominar ajuste de flujo para el cálculo del ATS, que viene a ser el ajuste del flujo para ajustar, en este caso, la velocidad del viaje promedio.
Ahora, el ajuste del flujo para el cálculo del ATS debe realizarse por cada dirección, tanto en ida y tanto en vuelta, la de máxima demanda y la dirección opuesta, en este caso un BD para la de máxima demanda, cuando tenemos mayor cantidad de vehículos, acá el 60%, y la dirección de vuelta, que va a ser un B sub 0, un BO, es el retorno, el 40% del total. Entonces, en base a estos datos, nosotros vamos a tener que el ajuste del flujo para el cálculo, en la fórmula nosotros el BI va a ser el volumen aforado, tanto va a ser para la ida o para la vuelta. Vamos a tener en este caso un PHF, en este caso o factor de hora pico. Este factor de hora pico lo tenemos ya como dato, 0.93. Tenemos un FG ATS, que va a ser el factor que depende del tipo de terreno. Tenemos un FHB ATS, que va a ser, en este caso, va a ser el factor que de corrección de vehículos pesados. Entonces, a su vez, el FHB va a depender de un PT, que es el porcentaje de vehículos, en este caso pesados, que va a ser 0.20. El porcentaje, claro, de vehículos pesados, y el PR, que va a ser el porcentaje de vehículos recreacionales. Ese porcentaje de vehículos pesados y recreacionales ya lo tenemos como dato, 20% y 5%. ¿Correcto? El factor de cada uno de ellos, tanto el ET y el ER para vehículos pesados y recreacionales, ya lo vamos a calcular en base a la tabla 15.11. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir por partes. En esta parte primero vamos a hacer el ajuste para la ida y para la vuelta, en el cual nos dicen que del volumen total, nosotros el 60% vamos a tener para la ida. Entonces sería 0.60 por 1200, sería 720 vehículos por hora. ¿Correcto? Entonces, del aforo, para la vuelta tenemos el 40%. 0.40 por 1200 tenemos 480 vehículos por hora. ¿Por qué estoy sacando por ida y por vuelta? Porque para el cálculo final del ajuste del flujo, para el cálculo del ATS, nosotros vamos a hacer tanto para la ida y tanto para la vuelta. ¿Correcto? Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿qué datos más necesitamos? En la tabla 15.9, nosotros tenemos el factor de corrección por el tipo de terreno. Acá tenemos factor de corrección por el tipo de terreno. Donde necesitamos el flujo de ida, que es 720, acá tenemos. El flujo de vuelta, que es 480, acá lo tenemos. Y lo vamos a corregir por el factor de hora pico. Vamos a dividir cada uno entre 0.93. ¿Correcto? Entonces, dividiendo entre 0.93 vamos a tener para la ida 774 y para la vuelta 516. Entonces, el factor de corrección que va a corresponder a cada uno de ellos, tanto para la vuelta y tanto para la ida, va a ser interpolando los valores. Acá en esta columna vamos a tomar para un terreno ondulado, ojo, para acá para terrenos planos, ondulado. Acá para un terreno ondulado va a ser, por ejemplo, de 0.953 y el segundo valor va a ser de 0.987. Estamos interpolando, ¿correcto? Ahora, en la siguiente tabla, que es la tabla 15.11 o 15-11, para el cálculo del FHB ATS, que viene a ser nuestro factor de corrección de vehículos pesados, vamos a necesitar los factores ET, que aproximadamente en traducción, si lo ponemos acá en la traducción, en este caso, aproximadamente la traducción va a ser equivalencias de vehículos de pasajeros para camiones, ¿correcto? Y el factor RBS y R, aproximadamente la traducción va a ser terreno llano, terreno ondulado y pendientes específicas. Entonces, para esto también necesitamos la corrección, el volumen corregido, tanto para el retorno, que es 516, y tanto para la ida, que es 774. Los factores de cada uno sería 1.784 y en el otro caso sería 1.452. ¿Correcto? En el caso del primer factor, que tanto es para el ET y el R, en el caso del ER es único y en el caso del ET lo vamos a hacer intersectando, en este caso los valores. ¿Correcto? Entonces ya tenemos todos los valores para reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, para nosotros reemplazar en nuestra fórmula, vamos a reemplazar todos los datos. Primero vamos a calcular en todo caso el factor que depende de vehículos ligeros y pesados, que va a depender, va a ser 1 sobre 1 más PT, que es el porcentaje que
que nosotros tenemos de vehículos pesados, que es 0.20, acá tenemos 0.20, ET, el factor que ya hemos calculado, 1.452. ¿Por qué 1.452? Porque estamos calculando primero para la ida, ¿correcto? Ahora, en el caso del ER sí es único. En este caso tenemos que es de 1.1. Bien, no se vayan a perder en esta parte. Ahora, el PR es el porcentaje de vehículos recreacionales. Entonces, si hemos reemplazado todos los datos, simplemente sería 0.903. Ahora, para el ajuste de flujo, para el cálculo del ATS, vamos a tener el volumen del tránsito para la ida, que tenemos de 720 vehículos por hora, sobre el factor de hora pico, que es 0.93. Tenemos 0.987, acá tenemos para la ida, el factor que depende del terreno, 0.987. Y tenemos 0.913 que hemos calculado el factor que depende de vehículos pesados y ligeros. ¿Correcto? Entonces, todos esos valores ya lo hemos calculado y en el otro sentido es de forma similar. En el otro sentido, ya teniendo la cantidad de flujo para la vuelta, que es 480, vamos a reemplazar de la misma manera. Tanto los valores del ET y el ER ya lo hemos calculado para la vuelta. Acá tenemos, por ejemplo, 1.784, 1.1. Entonces, ya lo tenemos para nuestro cálculo. El porcentaje, tanto para camiones, es igual a 0.20, igual 0.05. Y ya en la fórmula final, en esta parte del ajuste de flujo para el cálculo del ATS, tenemos el volumen de retorno, acá, perdón, que es de 480. ¿Correcto? De 480. Lo dividimos entre el factor de hora pico, el factor que en este caso depende del tipo de terreno. Se dan cuenta acá 0.953, acá lo tenemos, 0.953. Y tenemos finalmente lo que es el factor por vehículos pesados y ligeros, que es 0.861. Y tenemos para el retorno 629 vehículos por hora. Ahora, vamos a pasar al paso número 4, ¿correcto? En el paso número 4 tenemos la estimación del ATS, que viene a ser la estimación de la velocidad de viaje promedio. Ahora, esta estimación de ATS, que netamente el ATS viene a ser la velocidad del viaje promedio, va a ser igual al FFS. ¿Qué viene a ser el FFS? Viene a ser la velocidad de flujo libre. Ya la hemos calculado en el paso número 2, ¿correcto? 43.4, ya la hemos calculado. Menos 0.00776 por un BD-ATS. Este BD-ATS va a ser la velocidad del flujo corregido en el sentido del análisis, ¿correcto? Más un BO o un B sub 0 ATS, que va a ser la velocidad de flujo corregido en el sentido opuesto. Acá lo tenemos, ¿ve? 859 y 629. Acá tenemos 859 que hemos realizado en el paso número 3 y 629 también que hemos realizado tanto para la ida como para la vuelta. Ahora, acá tenemos menos un FNP-ATS. En este caso, esto viene a ser un factor de corrección por zona de no adelantamiento, en el cual vamos a calcular en base a la tabla 15,5, perdón, 15,15 o 15-15. ¿Correcto? En este caso, nosotros en esta tabla, ¿qué vamos a necesitar? El flujo corregido, el retorno, que es 629. Vamos a necesitar el porcentaje de las zonas de no adelantamiento. ¿Cuánto tenemos? Porcentaje de zonas, 30%. Está entre 20 y 40. Acá está. Correcto, acá tenemos. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar la velocidad de flujo libre. En este caso, 45 millas por hora. Entonces, acá vamos a generar interpolando una columna más. Y luego de generar una columna más, vamos a interpolar esa columna. Correcto, los valores de esta columna. Y vamos a llegar a un valor de 0.343. Entonces, reemplazando todos los datos, vamos a tener una estimación de velocidad de viaje promedio de 31.5 millas por hora. Ahora, el paso número 5. En el paso número 5 viene a ser el ajuste de flujo para el cálculo de PTSF. En este paso número 5 va a ser similar al paso número 3, en el cual hemos calculado tanto para la ida como para la vuelta, pero vamos a que tener cuidado porque los valores son diferentes en las tablas que nosotros vamos a utilizar, pero el procedimiento es el mismo. Ahora, en el caso del paso número 5, como les vuelvo a repetir, es similar al paso número 3, solo que las tablas tienen valores diferentes del PTSF, porcentaje de tiempo de espera, por adelantamiento. El análisis se tiene que realizar también para ambos sentidos.
En este caso, nosotros en la fórmula, el BI va a ser nuevamente el volumen aforado, es corregido por un PHF, que va a ser un factor de hora pico, que ya lo hemos visto, que tenemos como dato de 0.93. Vamos a tener un FG-ATS, que va a ser el factor que depende del tipo de terreno. En nuestro caso es un terreno ondulado. Y vamos a tener un FH-ATS, que es el factor de corrección de vehículos pesados, ¿no? Y el procedimiento es similar. En el caso del factor de corrección por vehículos pesados, depende del PT, al igual que el anterior caso, va a depender de un PT y va a depender, en este caso, de un PR, que vienen a ser el porcentaje de camiones y de lo que son vehículos recreacionales. LT y LR, en este caso, estos factores, que al igual que el ejemplo anterior, estaban en base a los volúmenes corregidos por hora pico, tanto para la ida y para la vuelta. ¿Qué quiere decir? El mismo procedimiento. En el caso de la ida y de la vuelta, vamos a calcular nuevamente lo que son los volúmenes, tanto en porcentajes para la ida el 0.60 y para la vuelta 0.40. Vamos a ir a nuestra tabla para nosotros, en este caso, llegar a la tabla 15. El factor de 15.16, en este caso, el factor de corrección por tipo de terreno. Y vamos a llegar a un terreno ondulado y el factor de corrección tanto para la vuelta y para la ida. Es igual al procedimiento anterior. Ahora, en el segundo caso, nosotros ya el factor de corrección que hemos llegado por hora pico para sentido nos va a servir para llegar al factor de corrección, en este caso por vehículos pesados y ligeros, en el cual vamos a tener tanto para la ida de 1 y para la vuelta de 1.368. En el otro caso es estándar, 1 nada más, LT y LR. Luego vamos a pasar a reemplazar nuevamente en la fórmula para nosotros llegar al factor de corrección por vehículos pesados y ligeros, y lo reemplazamos tanto para la ida, que tenemos un flujo de 720, y en la vuelta de 480. Es el mismo procedimiento que hemos visto en el paso anterior, ¿correcto? En el paso número 3. Entonces, vamos a continuar en esta parte luego que hemos calculado en el ajuste de flujo para el cálculo de PTSF. Entonces, llegamos al paso número 6. En el paso número 6, nosotros en este paso, estimación del porcentaje de tiempo de espera por adelantamiento, nosotros en este caso vamos a calcular esta estimación del PTSF, el porcentaje de tiempo de espera por adelantamiento, en base a esta ecuación, el BPTSFD, el cual es un PTSF base, el cual tiene una ecuación que depende del flujo corregido en la dirección del análisis, que en este caso va a ser 777 vehículos por hora. Este caso, el flujo corregido en dirección del análisis ya lo hemos calculado, 777 vehículos por hora. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos saber nosotros también lo que es de los coeficientes A y B que sacaremos de la tabla 15.20. Para esto nosotros vamos a tener el flujo corregido en el sentido contrario, y en el cual, en base al flujo corregido en el sentido contrario, vamos a determinar el coeficiente A, que vamos a interpolar, lo que es el 0.0022 y menos 0.0033, interpolamos, llegamos al valor del coeficiente A de 0.00317. El coeficiente B de la misma manera, interpolamos entre el valor de 0.923 y 0.870, llegamos a un valor de 0.876. Reemplazamos a nuestra fórmula y vamos a llegar, en este caso, al PTSF base de 66.01%. Reemplazamos entonces, para la estimación del PTSF, nosotros tenemos el PTSF base, en el cual es la estimación del PTSF, y entonces ya vamos a tener el valor que nosotros hemos calculado. A ver, vamos a esta parte, en el cual nosotros en la tabla 15.21 vamos a tener el FNP-PTSF, en el cual va a ser nuestra estimación en base al flujo de ida y de vuelta corregido, en base a nuestro porcentaje de zonas de no adelantamiento. Nosotros vamos a llegar a un factor de 21.31%. ¿Correcto? Entonces, nosotros en este caso, en esta tabla 15.21, vamos a calcular el factor de zonas de no adelantamiento. Para eso nosotros tenemos los volúmenes corregidos para la ida y para la vuelta. De 1.353 la sumatoria,
va a estar entre 800 y 1400. Ahora, ¿qué más necesitamos? Nosotros necesitamos lo que es el porcentaje de zonas de no adelantamiento, ¿correcto? En este porcentaje de zonas de no adelantamiento, nosotros vamos a tener acá el 30%. Acá vamos a generar una columna más interpolando, y de esta columna vamos a ver estos dos valores e interpolamos nuevamente. 2 veces tenemos que interpolar. Ahora, vamos a llegar reemplazando este valor, ya el porcentaje de zonas de no adelantamiento, que también tenemos que es 21.31, tenemos el total del volumen corregido en ida, que es 777, sobre la sumatoria del volumen corregido en ida y vuelta, vamos a llegar a un total de 78.25%, que va a ser la estimación del PTSF, el porcentaje de tiempo de espera por adelantamiento. Ahora, finalmente, en el paso número 7, con el valor del ATS, que viene a ser la estimación del ATS velocidad del viaje promedio, el ATSD, la estimación del viaje promedio, que tenemos un valor de 31.5 millas por hora, y también tenemos el PTS-FSD, que va a ser el porcentaje de tiempo de espera por adelantamiento. Ingresamos a la siguiente tabla. Acá tenemos la tabla, el ATS en este caso, va a ser menor o igual que 40 millas por hora. Tenemos 31.5. En el caso del PTSFD tenemos 78.25, que va a estar entre 65 y 80. Nos da una categoría D y nos da una categoría E. Hay que tratar de siempre incentivar a que tengan el caso más crítico, en este caso para mejorar las calidades en los usuarios. Entonces vamos a utilizar la categoría mayor, que va a ser la categoría E. El nivel de servicio, perdón, E. ¿Correcto? Eso vendría a ser el ejemplo de aplicación. De todas maneras, les voy a pasar la grabación para que ustedes lo vuelvan a revisar si ha quedado algo en duda. Sí. ¿Está todo claro? Ingeniero. Tienen que practicar, tienen que revisar nuevamente las diapositivas y para que se familiaricen con todos estos términos, ¿no? Bien, para la siguiente semana, lo que ustedes tienen que presentar es hasta este tema, hasta capacidades y niveles de servicio. La siguiente semana vamos a ver una parte de lo que es diseño de curvas horizontales, hasta curvas horizontales simples, y hasta ahí está llegando el medio curso. La siguiente semana van a presentar y van a sustentar su trabajo hasta esta parte que hemos realizado hoy. Tengan en cuenta que todos los integrantes tienen que estar presentes, tienen que encender sus cámaras, se va a escoger al azar cualquiera de los integrantes para que sustente su trabajo. El sustento del trabajo va a ser desde el inicio que hemos realizado, desde el trazo hasta capacidades, todo completo. Traten de hacer las diapositivas breves, de 10 a 15 minutos como máximo, para que puedan sustentar. Se les va a preguntar a cada uno de los integrantes para ver su participación en el trabajo, y con eso estamos definiendo la primera y segunda tarea académica.